Hola, buenos días. Buenos días y nos encontramos un día más en Reflexiones de la Dosis. Un día más dándole gracias a Dios por un día más de gracia. Por un día más que nos permite estar aquí, escudriñando, buscando la luz, buscando su palabra, permaneciendo en su presencia. Gracias te damos, Jehová de los ejércitos, por un día más de gracia. En el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret. Hoy les voy a contar la historia de dos campesinos vecinos. Ambos sembraban trigo, ambos competían por el trigo que llevaban a la ciudad más cercana, por ver quién vendía más en cada cosecha. Este era un año más en el que cada uno se esforzaba porque el trigo de él fuera mejor, más delicioso para los diferentes fines que lo utilizaba la ciudad. El vecino de la izquierda, un hombre sabio que en su casa tenía a Dios humilde, eh, a veces no vendía tanto como el otro, que utilizaba técnicas sucias a veces, hablando mal de él, para poder colocar mejor los cultivos. Aquel vecino humilde tenía una casa tranquila, una familia adorable y un cultivo sano y limpio de cualquier plaga que pudiese llegar. Se pasaba mucho tiempo dedicándole a su trigo y su trigo era muy característico. El vecino de la derecha, aquel clásico empresario que muchas veces utiliza casi cualquier cosa con tal de lograr su objetivo, pero pues no tenía a Dios en su casa. Tenía una casa más grande, algunos carros, camionetas lujosas, eh, un matrimonio dividido y varios hijos con diferentes mujeres. Muy muy próspero aparentemente en el hogar, aquel vecino de la derecha. Este año, no distinto a los demás, ambos ponían su esfuerzo para que su cultivo saliese adelante. El vecino de la izquierda, en el momento que comienza a salir la mala hierba, ya el trigo había alcanzado una cierta altura, pero este no quería que sus surcos de trigo se viesen sucios y cada día se esforzaba en eliminar esta mala hierba. El vecino de la derecha, acostumbrado ya a que sus cultivos estuviesen con la mala hierba, simplemente le dedicaba la atención al trigo, mas no se enfocaba en aquellos surcos y más bien dejaba la mala hierba y pensaba, si todos los años la hierba está y mi trigo sigue fuerte y sigue bueno, ¿para qué voy a perder tiempo sacando la mala hierba de mi cultivo? Entonces, ese año cambió algo. Ese año aterrizó una plaga que primeramente llegó a atacar la mala hierba. El vecino vio de la derecha y se asustó por un momento, pero dijo, pues parece ser una plaga que solo ataca la mala hierba, pues más fácil aún para mí. No tuve ni que sacar la mala hierba y al final estos insectos que no los conozco parecen tener afinidad solo por la mala hierba. El vecino de la izquierda seguía trabajando y tenía su surco cada vez más limpio. Al finalizar la cosecha de este año, entonces aquellos insectos que aparentemente solo atacaban la mala hierba cuando tenían toda la mala hierba con comida llena de agujeros por todas partes, comenzaron a pasarse hacia las plantas de trigos y comenzaron a, a comer del trigo y de las hojas del trigo. Aquel trigo fue decayendo en sanidad y cada vez aquel cultivo se puso más enfermo. Ese año el cultivo de la izquierda del vecino que había sacado la mala hierba estaba muy sano, mas el cultivo de la derecha había sido comido casi en su totalidad con un trigo hueco, vano, pesado y con mala hierba en el cultivo. Todo había sido destruido por aquellos insectos. ¿A dónde voy con esto? El vecino de la izquierda tenía una orden y tenía unas prioridades y tenía a Dios como eje central de su casa. Sabía que sacar las malas hierbas es importante. El vecino de la derecha, guiado por su propia sabiduría y soberbia, eh, actuaba de mala forma y tenía una casa desorganizada que estaba sobre la arena. Tanto su familia
Tanto sus hijos, su esposa, como su cultivo, como sus bienes, hoy estaban en riesgo por su soberbia. Con nosotros pasa igual. Cuando no queremos escuchar la voz de Dios, hay cosas que hay que sacar de nuestras vidas. Yo le doy gracias a Dios porque Dios actúa de una forma inédita. Él te saca de ese lugar donde tú estabas habituado a estar, te saca y te lleva a un lugar distinto, a un lugar donde te hace creer que tú estás solo, pero tú nunca estarás solo, porque Él prometió jamás te abandonará. Él caminará a tu lado y aunque tú no entiendas nada de lo que esté pasando y estés diciendo, como muchas veces dijo la tierra de Egipto, para eso me sacaste de donde yo estaba, sigue adelante. Sigue adelante y no vuelvas atrás, no vuelvas a Egipto. En ese pueblo había un Moisés que había sido enviado por Dios y nunca se rindió, aunque vio el mar delante de él, que se tragaba todo aquello por delante, un mar que nunca había sido pasado, un mar que a lo mejor tienes hoy enfrente y que dices, esto nunca ha pasado a nadie, ¿por qué lo tendré que pasar yo? Lo pasas tú porque Dios está contigo, porque Dios es quien abre ese mar para ti, porque Dios es quien abre tu camino, porque Dios es quien te va a dar el maná del cielo, ese alimento que hoy no encuentras, porque Dios es quien va a hacer salir agua de aquella roca, porque Dios es quien va a abrir el Jordán nuevamente, porque Dios es quien va a llevar a tu descendencia y a tus generaciones a una nueva tierra, a una tierra fértil donde fluye leche y miel, porque Dios te eligió a ti, no a otro, te eligió a ti para que tú fueras quien acompañaras a ese pueblo, porque Dios te eligió a ti para lidiar con ese pueblo rebelde que dice que todo es imposible, con todas esas personas que te rodean, te dicen que es imposible, pero tú sigues creyendo y tú sigues viendo la obra del Dios Padre en las manos de tu pueblo, de tu casa y de tu familia para la gloria y honra de Él, porque Dios envió a Jesús, sí, envió al Mesías para que a todo aquel que en Él crea que no creía en tantas cosas, tuvo que ver al propio Dios hecho carne y morir en una cruz para firmar y sellar ese nuevo pacto con un sacrificio, sacrificio que fue el último sacrificio para derramar esa sangre y el pacto fuera sellado porque Dios es el Todopoderoso y Santo de Israel. Y es quien te habla hoy y te dice que saques esas malas hierbas, que dejes esos malos hábitos, que sigas el verdadero camino, que tomes la sabiduría del cielo y no la sabiduría del hombre ni la soberbia del hombre en tu casa, en tu mente, en tu corazón, en tu familia, para que entonces el cultivo tuyo pueda ser un cultivo sano y los frutos que tú des sean unos frutos sanos. Aquel campesino de la izquierda cuenta la historia que no solo comenzó a llevar trigo a esa ciudad más cercana, sino que a raíz de esa ciudad más cercana, todas las demás ciudades que estaban más lejanas se enteraron de un cultivo que era inigualable, de un cultivo que era sano, limpio, sabroso y próspero y en abundancia. Un cultivo que sobrepasó todos los demás cultivos de la región y aquel campesino de la izquierda, teniendo siempre la fe y la confianza en Dios, es el mayor mercader de toda aquella región del lejano oriente. Esto es una historia ficticia que hoy ha traído Dios para ti, pero hay muchas historias reales que se parecen a esta. Pon tu confianza en Dios. No voy a poner ejemplos porque la gloria sea para Él, porque es Él quien hace la obra. Pero pon tu confianza y tu fe en Dios y verás tus cultivos, tu casa, tu familia prosperar y tu casa estará sobre esa roca que a pesar de la tormenta y de la oscuridad nunca va a decaer. Te bendigo en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret. Amén.